Hola, buen día. Mi nombre es Karina Sánchez y yo les hablaré acerca de algunos conceptos de la graficación. Comencemos. ¿Qué es texturizado? Es una imagen de mapa de bits que se usa para cubrir la superficie de un objeto virtual, ya sea tridimensional o bidimensional, con un programa de gráficos especial. Multitexturizado es el uso de más de una textura a la vez en un polígono. ¿Cuál es el objetivo del texturizado? La fase de texturizado es tan importante como la de modelado, sobre todo si lo que se busca es realismo. El texturizado no solo permite añadir color al modelo, sino que también permite simular diferentes materiales, ya sea metal, madera, etc., y dar mayor detalle a determinadas formas. Las texturas pueden pintarse en un software de creación de imágenes digitales o puede extraerse de fotografías de texturas reales. Los principales procedimientos de texturizado se llevan a cabo mediante materiales, sombreadores y mapas. Existen 4 procedimientos básicos para aplicar una textura. El principal es planar, para aplicar una textura de mármol en un suelo. El cúbico, si se desea texturizar un armario, lo haríamos mediante una aplicación cúbica, proyectándose la textura en las 6 direcciones de las caras de un cubo. Cilíndrico. Si se desea poner la etiqueta a una botella de vino, usaremos una proyección cilíndrica. Esférico. Para aplicar la textura de los mares y continentes a la bola terrestre, este sería el procedimiento idóneo. Texturizado. El grado de realismo que se ha alcanzado hace que sea difícil diferenciar cuando en el caso de los anuncios de coches y móviles, estos son objetos reales fotografiados y cuando son imágenes creadas por ordenador. El proceso de texturizado requiere la preparación de una película con el modelo impreso de la superficie a obtener. Esta película se encola sobre el molde de formatos de tamaño adecuado para permitir su adaptación a las superficies del mismo y a la definición entre superficies texturizadas o no, siendo necesario en las uniones de cada formato completar manualmente el grabado. Para aplicar una textura tenemos que seguir una serie de pasos muy definidos. Creamos la textura, definimos las condiciones en que se va a aplicar la textura, habilitar la aplicación de texturas, dibujar las escenas proporcionando las coordenadas de textura. Tipo de textura. Está la textura táctil, por ejemplo, la de una superficie rugosa con relieve o la de otra más fina, como la de un papel o la suavidad del terciopelo. Son todas aquellas perceptibles al tacto. Textura visual. Aquellas texturas impresas que se parecen a la realidad, como la arena, las piedras, rocas, etc. Entre esta clase de textura pueden surgir algunas que realmente existen y otras que son irreales. Textura mosaico o patrón. Un patrón o mosaico sería un tipo de textura visual cuando una imagen o una línea del tipo que sea se repite muchas veces, acaba creando una textura visual. Animación por computadora. La animación por computadora es el arte de crear imágenes en movimiento mediante el uso de computadoras. Cada vez más los gráficos creados son en 3D, aunque los gráficos en 2D todavía se siguen usando ampliamente para conexiones lentas y aplicaciones en tiempo real que necesitan renderizar rápido. Área de animación. Cuando uno piensa en animación por computadora, lo primero que viene a la mente es 3D, IO Maya, 3ds Max, Cinema 4D, etc. Sin embargo, la animación es un área que requiere de múltiples actividades. Podríamos decir que los animadores requieren tener experiencia y/o habilidades en dibujo, escultura, pintura, fotografía y actuación para poder expresar sus ideas. La animación no solo es un arte visual, es un arte en movimiento. Animación de plastilina. Comúnmente conocido como claymation, es una variación del stop motion. La diferencia radica en el uso de plastilina. Animación por celdas, conocido también como animación tradicional, es el método utilizado para la animación 2D sin el uso de computadora. Todas las caricaturas de animación de los 90s y anteriores utilizan este método. Animación digital 2D es el método similar a la animación por celdas, pero utilizando una computadora. Existe software especializado
para la creación de estas. Prácticamente todas las caricaturas actuales utilizan este método. Animación digital 3D. Aunque inició desde los años 70, se puso de moda a partir de Toy Story. Esta rama se ha extendido y avanzado conforme han pasado los años. Ahora casi todos los largometrajes animados incluyen este tipo de animación. Sin embargo, no está limitada a largometrajes. La animación 3D la vemos todo el tiempo en televisión, comerciales de TV, como anuncios de carros, juguetes, medicina, etc., caricaturas, efectos especiales en series de televisión. Animación. Animar es el proceso de cambiar la posición y o forma del objeto a través del tiempo. Esto se refiere a objetos, vehículos, personajes, etc. Proceso de animación. Generalmente cuando pensamos o hablamos de animación, no pensamos en todo lo que conlleva. Crear una animación 3D requiere de producción, modelar, texturizar y aplicar materiales, iluminación, cámaras, modelo de personajes, crear armadura de los personajes, animar, actuar, efectos especiales, renderizar, composición y finalmente editar. Esto sin incluir captura y edición de audio. Texturas y materiales. Hasta este punto tan solo se encuentra creado el objeto y o escenario, pero no tiene color, ni hemos definido cómo absorbe y refleja la luz. Iluminación. Toda escena realista requiere ser iluminada, utilizando luces de relleno, así como iluminando correctamente las partes principales de la escena. Esta iluminación le dará vida y volumen a la escena. El color de la luz también le dará temperatura y estilo a la escena. Suelen ser un área a la cual los animadores le dan poca importancia, sin embargo, es una de las principales y no debe tomarse a la ligera. Modelado. Es la construcción de los objetos de la escena. Es común empezar con primitivas u objetos simples, y de ahí modelar el resto. Es decir, todo se construye a partir de esferas, cubos, cilindros, pirámides, etc. Modelado de personajes. Modelar personajes es diferente a modelar objetos. Aunque los primeros pasos son similares, los personajes requieren seguir cierto flujo y preparación en su piel digital, así como en su esqueleto interno. Antes de modelar el personaje, requerimos haberlo dibujado y tal vez hasta esculpirlo en arcilla o plastilina. El esqueleto es la parte más técnica de la animación por computadora, pero es necesaria para animar al personaje. Este esqueleto controlará al personaje. ¿Qué es el render? Renderizar es un término usado en referirse al proceso de generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es utilizado por los animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en 3D. Los medios por los que se puede hacer un renderizado van desde lápiz, pluma, plumones o pastel, hasta medios digitales en 2 y 3 dimensiones. ¿Dónde se aplica el render? La renderización se aplica en la computación gráfica, más comúnmente a la infografía. En infografía, este proceso se desarrolla con el fin de imitar un espacio 3D formado por estructuras poligonales, comportamiento de luces, texturas materiales como el agua, madera, metal, plástico, tela, etc. Y animación simulando ambientes y estructuras físicas verosímiles. ¿Qué es el render? Es una de las partes más importantes de los programas de infografía. Son los motores de renderizado, los cuales son capaces de realizar técnicas complejas como radiosidad, ray trace, trazador de rayos, canal alfa, reflexión, refracción o iluminación global. Aquí, como pueden observar, tengo un ejemplo de lo que viene siendo el modelado y texturizado. Aquí, en donde tengo mi flechita, podemos observar en lo que viene siendo texturizado, que es más o menos, pues, se basa en que es más definido su estructura. Aquí en este ejemplo podemos notar que se notan más las teclas, se notan más los bordes de la laptop que tengo aquí como ejemplo, que está, como podemos ver, modelado, que tiene una figura bien definida, que están sus rasgos también bien definidos,
Su color, bueno, no tiene un color definido más que el color oscuro, el color negro, pero como podemos notar, tiene todas las partes que es el mouse, sus teclas, la cámara, la pantalla, y pues sí es muy fácil de ver, vaya. En iluminación tenemos el mismo ejemplo tenemos el mismo ejemplo anterior de la computadora. Ahora podemos observar en este ejemplo que tiene más iluminación en las teclas que en lo demás. Bueno, también tienen el mouse, en esto que viene siendo aquí, en las entradas, para cargar, para el cable de internet, para que vayan viendo que sí tiene iluminación este ejemplo. Es importante para que podamos notar los bordes de cada uno de nuestros modelos que estamos haciendo. El render, como habíamos visto, es modelar alguna de nuestras figuras a elegir. En este caso escogí un castillo, que es más que nada tratar de hacerlo a la realidad, hacerlo más realista como decíamos anteriormente. Aquí podemos observar que tiene bien aquí sus columnas, sus banderitas y todo eso. Animación, como ejemplo tengo un smartphone. Aquí podemos notar que es una figura que está trazada y que más que nada pues se ve como en 3D, así como habíamos mencionado, como los largometrajes, las caricaturas, todo lo que vemos en nuestra vida cotidiana, pues es más que nada lo mismo. Aquí lo que podemos ver, los gráficos que están bien definidos, al igual como en el texturizado y en la iluminación. Creo que todo esto conlleva lo mismo y creo que cada una de ellas pues aporta en cada modelo que nosotros podemos llegar a crear. Y eso es todo, compañeros. Espero que les haya gustado mi video y espero que hayan aprendido un poco acerca de los conceptos de graficación, que era texturizado, modelado, iluminación, render y animación. Que tengan un lindo día. Gracias.